genuino intercambio entre vos y nosotros. Esa es nuestra esencia. Tiempo compartido. Seguí en NBR, la radio. FM 90.5, donde el mensaje se potencia. Todo mal con vos, Pablo. Arrancaste diciendo que cumplimos 5.000 años. No, como te largué la vida. Sí. ¿Cómo estás, Pablo? Bien, muy bien. Gracias por venir. Gracias por invitarme. Un placer. Bueno, una excusa rara, diferente, porque vos dijiste, bueno, yo respondo, pero pregunto también. Claro. Está muy bien. Viste que está muy de moda invitar a gente, viste, a los programas de televisión y demás, viste, y se pregunta, y a veces el invitado parece que no tiene posibilidad de preguntar él, digamos, ¿no? Se convierte en una especie más que entrevista de interrogatorio. No digo que sea tu caso, obviamente. Y yo siempre cuando miro que entrevistan a alguien que quiere hablar de algún tema, a veces no puede preguntar, ¿no? Y el diálogo es ida y vuelta. Es muy bueno lo que decís, porque yo a veces siento que nos quedamos mucho con la última palabra. Los periodistas que le preguntamos, y no damos la chance de que nos pregunten a nosotros. O por ahí nos pregunten y dicen, no, que acá el que pregunto soy yo. Exactamente, digo, esa frase me venía a la cabeza, ¿no? Acá las preguntas las hago yo. Bueno, está bien, por eso, si es así, es más interrogatorio, ¿no? Pero bueno, yo creo que tiene que ver con el hecho de plantear las reglas antes, o decir, bueno, ¿a qué vengo yo acá? No, vamos a preguntarte sobre distintos temas, nada más. No puedes preguntar ni agregar otra cosa, listo. Pero hay que pautarlo antes, ¿no? Hay que pautarlo antes. En el caso de este espacio, nosotros, es una entrevista siempre cercana, pero después termina con una pregunta a mí, de cualquier tipo. El juego es que vos, el invitado, pero vos ya lo que hablamos, me podés preguntar lo que quieras todo el tiempo, pero el esquema es al final decir, bueno, haceme una pregunta vos a mí. No sabía. Sí. Voy a hacer un sincericidio. Vos ya lo sabés igual. Yo no tengo hábito de escuchar radio. Entonces no sabía cómo era la estructura de este espacio. No hay problema. De la excusa, así que... No hay problema. Así y que ahora me entero. Hablando de la excusa, ha sido una excusa para invitarte y decirte, ¿cómo estás en Navarro? ¿Cómo te tratamos? Es una linda pregunta. ¿Sabes que me la hace mucho la gente? Es común que te la haga la gente el primer tiempo cuando llegas a un lugar, ¿no? Ajá. Porque la gente te da bienvenido y te pregunta qué tal, cómo estás, ¿no? Pero me ha pasado en Navarro, que no me ha pasado en otros lados, que me la siguen preguntando hasta el día de hoy, ¿no? Pero bien, no de mala manera. No es que me quieren echar. Sí, me llaman la atención y para bien. Gracias a Dios estoy muy bien. Yo soy de estar siempre ocupado, así que si a veces cuando estoy mal no me di cuenta. Y con la gente, no, bien. El trato es muy bueno, yo estoy cómodo. Siempre cuando uno es seminarista, es muy común que la gente te pregunte ¿a dónde te gustaría que te manden? ¿Viste? ¿A qué lugar? ¿No? Y yo siempre respondía, bueno, no es tanto el lugar, sino con quién. Porque te pueden mandar a un lugar donde vos te parezca que estás a gusto, pero la comunidad, la gente no es buena, ¿no? Y bueno, no es el caso. Supongo que hay dos cuestiones, hay dos cuestiones fundamentales que te cambiaron en la ciudad de Navarro, que son, por un lado, el volumen de gente, vos estabas en la Basílica de Luján, y por el otro, la soledad, porque estás solo, venías de un lugar de, no sé, 7, 8, 10 sacerdotes, supongo. Cuando yo estaba, éramos 8 en Luján. Sí, sabés que esa cosa que vos me decís es pregunta de obispo. Mira. Siempre que viene el obispo me pregunta, como le pregunta a todos los curas que están viviendo solos en las parroquias. Claro, por supuesto. ¿Cómo andás con la soledad? Me pregunta siempre. Y ahora que vino el otro fin de semana me preguntó y se reía porque yo le dije, con soledad ando muy bien. Sí, depende de la personalidad. Tengo compañeros, por ejemplo, de la misma promoción o curas amigos que me dicen, mirá, me cuesta, pues tiene mucho que ver con la personalidad, la psicología de la persona, ¿no? Hay compañeros que le dicen incluso al obispo, mándeme donde quiera, pero que haya alguien. O sea, no tiene que ser un sacerdote en la misma parroquia, pero aunque sea en una ciudad donde haya otra parroquia para hacerse una escapada con el cura vecino y charlar, ¿no? Pero gracias a Dios la llevo bien porque no soy una persona de extrañar mucho, pero sí cuido mucho
en las amistades, en no descuidar también la familia, ir a visitarla y demás, ¿no? Si los afectos intento cuidarlos, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados a que haya un solo cura. Históricamente ha habido un solo cura, esas cosas que por distintas circunstancias se han dado. Así que no nos llama la atención ver al cura solo, pero siempre pienso, ¿no?, en eso. Y me llamó también mucho la atención el otro día cuando estuvo Monseñor Jorge Eduardo, que habitualmente la llegada de los obispos eran precedidas de un movimiento, que sé yo, que no sé, un movimiento hasta en los preparativos acá. En un momento antes de la misa pensé que no estaba. Apareció como de la nada. Me pareció un gesto hermoso. Sí, se juntan dos cosas. Este chico está empeñado en hacer lío. Se junta mi desidia. No, mentira. Es que depende mucho del obispo. Es decir, no le interesa hacer mucho lío, ¿no? Y por un lado está bien porque, digamos, el obispo es el encargado de toda la diócesis. Entonces, uno en la parroquia de alguna manera está representando a él, entonces tiene derecho de entrar y salir como quiera y venir, ¿no? Pero lo que me parece significativo es que tiene como una actitud, sin hacer un juicio de nadie, no, sí se entiende. Estoy hablando de hoy. Sí. Me parece que hay una actitud de servicio, que es lo que estamos necesitando como compromiso. Sí, totalmente. Y todo lo que sea protocolar a él no le interesa mucho. En lugar de venir, puede ser una barrera para llegar a la gente, ¿no? Me llevo muchos años para atrás, pero en lugar de venir y ponernos el anillo en la boca, como por ahí hacían antes los obispos, por una costumbre, en la boca para que se lo besáramos, hace 50 años, él de la nada aparece y celebra misa y se va, y dice, los voy a saludar en la puerta y con puñito. Sí, totalmente, pero es eso, ¿no? Puede ser un gesto de lo que no puede, lo que puede ayúdame con la palabra, obstaculizar el trato con las personas, lo saca, digamos, ¿no? Entonces esto, ¿no? Protocolar. Sigue estando, por ejemplo, en el Código de Derecho Canónico, la costumbre de que alguien de la comunidad reciba al obispo en la puerta y le dé la bienvenida y no sé qué, y después entra, ¿no? Pero también es verdad que estamos en una época donde hay mucho más comunicación que antes, entonces no es un evento la venida del obispo como lo era antes. Recordarás que antes, al no haber tanta comunicación y tantos modos de trasladarse, el obispo por ahí venía cada unos años y aprovechaba, por ejemplo, y confirmaba a chicos, grandes, todo lo que se cruzaba, y era un evento, ¿no? Y por ahí se quedaba todo el día y el pueblo festejaba. Bueno, eso se ha perdido. Sí, además hay que ver que este es el primer obispo que tiene una agenda más apretada porque tiene ampliado su jurisdicción, ¿no? Con la nueva modificación. Sí, no amplió la jurisdicción. Bueno, tiene más es decir, es una provincia. ¿Cómo es eso? No lo aprendí nunca. Sí, es decir, cuando el Papa Francisco lo nombra el obispo, sube de grado nuestra diócesis, pero no es que se le agranda la jurisdicción a él, cada obispo tiene su territorio. Los obispos dependen de él. Por ejemplo, el obispo de 9 de julio. Hay una dependencia de él, pero una cuestión tal vez más administrativa. Como un coordinador, digamos. Exactamente, no es tanto... Entendí. Si meterle la mano en el plato al otro obispo no creo que le vaya muy bien. No, claro. Vos sos mercedino y muy joven. Yo siempre digo, nacido, criado y muerto en Mercedes. Estaba pensando como en Navarro, en tu vida has tenido pocos intendentes. Sí. Giosio, Selva. Y el intendente de que tengo memoria así de mi infancia y mi juventud, Giosio, sí, claro. Totalmente. Y Selva también. Pero bueno, yo ya estaba en el seminario y cuando te metes en el seminario, por más que sea en la ciudad de Mercedes, como que te metes en una burbuja del tiempo y que quedas un poco ahí, que no sé qué está pasando alrededor, ¿no? ¿Y está bueno meterse en esa burbuja? Sí, yo creo que es muy necesario. Sí. Es decir, sabiamente la Iglesia armó los seminarios. Obviamente que hay cosas que corregir, ¿no? Vos sabés que el seminario es una institución nueva. Yo siempre digo nueva y digo, es del siglo XVI. ¿Qué tiene de nuevo? Me dice la gente. Claro, pues yo siempre pienso en, como dije recién, 5.000 años, en los 2.000 años de iglesia. Es una institución nueva. Apenas tiene 500 años el seminario. Y antes los sacerdotes se preparaban a los pies del obispo, digamos, y como hubo muchas deficiencias respecto a la formación,
a veces a poder controlar la calidad humana de los sacerdotes y demás, la iglesia instituye los seminarios. No, sí, es muy bueno, es muy bueno. Después hay cosas que corregir. No es un monasterio de clausura, ¿no? Pero es necesario, ¿no? Está inspirado en aquello de Jesús, ¿no? Viste que le decía, dice el Evangelio que a los apóstoles los eligió para que estuvieran con él, ¿no? Entonces es eso, ¿no? Es decir, es retirarse un poco para pasar más tiempo con Jesús, tener más intimidad con él y después esa amistad intimidad que tiene con él, después contagiarla mejor. Es eso. Me llama mucho la atención siempre, vos podés preguntar cuando quieras, ¿eh? O sea, no te estoy condicionando. Pero me llama mucho la atención cuando te escucho en tus homilías, que haces muchísima referencia a la vida pública de Jesús desde la calle, desde los recorridos, se trasladó, lo siguieron. Sí. Le da como una imagen de mucha movilidad, no como alguien que está en un trono bajando líneas, o sea, así, sino alguien que se mueve, que está entre la gente y que... Mira, qué amor, que alguien que viene, que está entre la gente y que, bueno, hace lo suyo, ¿no? Sí. Hay muchos motivos, pero no quiero aburrir. Pero lo sentís así, digo... Sí. Bueno. A ver, uno porque intenta verlo así y además porque intenta transmitirlo así. Nosotros leemos los evangelios y los evangelios tienen cerca de 2000 años. Entonces están escritos para gente que tenía una idea más cercana de lo que había sido en la vida de Jesús acá en la tierra. Entonces lo leían y había cosas que suponían ellos que ya sabían cómo era. Entonces el que escribió el evangelio no puso detalles sobre ciertas cosas, ¿no? Yo creo que no se imaginaban, hay testimonios muy antiguos, no se imaginaban que Jesús iba a tardar tanto en volver. Entonces los evangelios son cortitos porque Jesús ya vuelve y no hay que perder tiempo. Y entonces hay referencias que no se hacen. Y se corre riesgo hoy día de que uno lee los evangelios y puede parecer una historieta, un cuento, una leyenda, al no haber tantas referencias. Y entonces a mí me da la sensación que muchos lo leen pero sin querer, ¿no? Como algo así estático, como que él se sentaba en una piedra o se paraba ahí en una montaña y empezaba a gritar. No fue así. Si uno presta atención y empieza a sacar conclusiones de sentido común, que no están escritas en los evangelios, pero uno las ve, te das cuenta que el trato de Jesús era muy cercano. No era como si vos de arriba de la poltrona ahí dando clases. Y después otra cosa que ayuda mucho, que es algo más psicológico, es lo que San Ignacio de Loyola llamaba la composición del lugar. Es decir, cuando uno entra a intentar conocer algo o alguien, tiene que hacer la composición del lugar, ¿no? Estamos ahora festejando estos 5.000 programas, pero no es 5.000 programas de un espacio en la radio, es en un pueblo determinado, con personas determinadas que le han pasado cosas en su historia en estos años. Entonces, mientras uno mejor da contexto, más muestra, uno puede hacerse más la idea de la cosa, ¿no? Entonces, me gusta mucho eso de describir y mostrar el lugar para meterlo a Jesús en un lugar concreto. Y la última cosa que digo, hay como una corriente que es más moderna, que llega hasta hoy día, que muestra como que Jesús no es un personaje histórico, ¿viste? Por poco lo inventaron un grupo de gente que se le ocurrió un personaje tipo Jesús. No, es una persona, es alguien que estuvo en la historia y alguien concreto, ¿no? ¿Viste qué puede decir? Hacemos simplificaciones absolutas. Sí. ¿Qué habla de los pobres que vendan los bienes del Vaticano? Sí. Estos curas, no sé cuánto. Hay casos puntuales que sí, que no todo bien, pero ¿por qué generalizamos así y hacemos daño? En todo caso nos retiramos. Bueno, no solo que generalizamos, sino que es muy humano repetir. Repetimos lo que escuchamos y a veces no confrontamos si es real lo que estamos repitiendo, ¿no? La otra vez hablaba con una persona que estaba opinando sobre, éramos varios, ¿no? Sobre uno de estos casos de esta criatura que no podían encontrar, que había desaparecido, no recuerdo el nombre. ¿Guadalupe era? Sí. Entonces decía, no, para mí fue tal persona. Y otro que estaba ahí, no, para mí la que la hizo desaparecer fue tal otra, ¿no? Y yo les preguntaba, ¿no? ¿Y esto, por qué opinas así? No, porque es lo que me parece a mí. Y yo le decía, no es lo que te parece a vos. Vos estás contestando, le decía a una persona, lo que escuchaste en un programa de televisión, en un noticiero, y vos en el noticiero del otro canal, ¿no?
a veces pensamos que opinamos por nosotros mismos y en el fondo estamos repitiendo lo que dijo el otro y no lo confrontamos. Sí, hay cosas que están mal en la iglesia que hay que mejorar, seguro, porque hay seres humanos sí, que hay que metemos la mejorar pata. un seminario, como dijiste, imagínate. Sí. Igual cuando digo mejorar me refiero a cosas malas, ¿no? Cuando digo en seminario, cuando digo mejorar no me refiero a cosas malas, ¿no? No, claro. Mejorar, corregir. Corregir, sí. Pero esto, viste, de que, yo qué sé, que a veces hay abuso de poder, a veces roban, se quedan con lo que no es suyo, sí, qué novedad. Eso está en todos los espacios y también en la iglesia, lamentablemente. Pero a decir de ahí que el Vaticano está lleno de oro sin saber si lo que digo es cierto o no, ¿viste? Sí, repetimos mucho por esto que decís vos, que tenemos la tendencia a simplificar. Y a veces la realidad es más compleja, ¿no? Y cuando uno generaliza es muy pesado, ¿eh? Todos los curas o todos los políticos o todos los curas no o todos los conducdos de radio. Yo lo quiero a Dios, estoy con Dios, pero no voy a misa, no me aguanto. Claro, por eso, cura, todos, vos decís, todos, ¿estás seguro? Todos, porque en el cura somos, en el mundo somos cientos de miles de curas. Todos los curas del mundo, ¿cómo sabes que todos son así? ¿No? Todos los políticos, ¿cómo sabes que todos los políticos son así? Bueno, esa generalización nos hace mal a veces, ¿no? Y cuando uno quiere matizar o intentar acercarse más a la realidad, a veces ves que estás justificando, que estás dando vuelta. Nada, yo no defiendo a nadie, pero bueno. Es difícil convivir con gente querida, querible, cercana, que cree otra cosa o que es evangélico, o que es, no sé, transita otro camino. Bueno, eso ya también depende de cada persona. Mira, en mi familia tengo parientes cercanos que tengo ateos, tengo parientes que están con la New Age, tengo algunos que están con el Reiki, con el yoga, tengo un pariente budista, bueno, algunos católicos también, practicantes, y digamos, siempre nos hemos llevado bien. Nunca falta una Navidad, un año nuevo, una discusión de religión, natural, claro. Pero es más como una especie de hobby. Pero yo creo que lo que prima es el afecto. Yo creo que cuando uno no pone en primer lugar el afecto que le tiene al otro, es porque es pariente, amigo, lo que sea, hay problemas, ¿no? Justamente eso es la grieta. Sí. Y la grieta es una actitud humana que está en todos lados, no solo en política, ¿no? Sí, y totalmente. No de ahora. No, la grieta es una herida que está en el corazón del hombre, te diría, desde el pecado original. Sí. Ver al otro como enemigo, ¿no? Eso es muy humano, Fíjate que el primer asesinato que está registrado en la historia, que es el de Caín, ¿no? Que mata a su hermano Abel, lo mata porque lo ve como un enemigo, y era su hermano, ¿no? Y cuando después que lo mata, Dios se acerca ahí a Caín a ver qué pasó, le pregunta, ¿dónde está tu hermano Abel? Y él le contesta, ¿qué? ¿Yo soy el que tiene que cuidar a mi hermano? Como diciendo, él es grande, se puede cuidar por sí mismo, ¿no? Y sí, tenemos que cuidarnos entre nosotros, ¿no? Sí, totalmente. Está tan generalizado esto, ¿no? La New Age, distintas prácticas y demás. ¿Cómo se diferencia o cómo se analiza qué es una cosa y qué otra? Me estás haciendo una pregunta que requiere un programa de 2 horas para responderla. Es complejo. Bueno, pero habrá alguna señal así, trazo grueso. Hay una moda que ya debe tener 40 años, pero bueno, llega tarde de Argentina como tantas otras cosas, en donde filosofías, pensamientos orientales se empiezan a introducir en Occidente, ¿no? Y dije moda porque precisamente en muchos casos es eso, ¿no? La moda tiene mucho de la novedad, de que algo nuevo, algo lindo, algo curioso, entonces me meto y me fijo, ¿no? La New Age es un movimiento que tiene mucho de que toma cosas de filosofías orientales y que intenta hacerlos un estilo de vida, pero bueno, mezcla un montón de cosas, un montón de religiones y filosofías, por eso digo que es complejo. Y se mezcla en todos lados hasta el punto de que intenta llegar a todos lados, Oriente, Occidente, en todo el mundo. Es curioso, pero lo que tiene de fondo la New Age es que no tiene, como toda filosofía seria o religión seria, una ética, una moral marcada, ¿no? Como yo te dijera, los 10 mandamientos, ¿viste? Para la New Age queda muy reservado lo privado, qué es lo bueno y qué es lo malo, qué es la verdad y qué es la mentira. Y entonces eso... Yo lo llamo el corrimiento de Dios, es decir, cuando no está Dios estamos en el horno. Sí.
Lo que pasa que, bueno, es que hay que tener cuidado con esto del New Age, te digo, porque hay gente que se lo toma muy personal y piensa que uno le está atacando. No. Pero sí. La gente a veces pregunta, ¿no? Si hay mucha gente en la iglesia, si va mucha gente en la iglesia. No, pero yo siempre respondo que no solo que va poca, sino que va a otro lado. Es decir, uno tiene que buscar a Dios. Todos buscamos a Dios sin darnos cuenta. Todos tenemos en el corazón la semilla de lo trascendente. Lo buscaremos en la religión católica, que uno cree que es la verdadera. Otros lo buscarán en otra religión. Otros lo buscarán en filosofías de moda como la New Age. Otros lo buscarán lamentablemente en algún vicio, que caen en algún vicio y que ese vicio es como mi Dios. Otros lo buscarán en un ídolo que puede ser de la farándula o artista de algún tipo, yo qué sé. Sí, todos buscamos a Dios. Ayer hice un posteo que tiene que ver con el aquí y ahora y me quedé pensando todo el día en eso. ¿Qué opinas de No, qué profundo. el aquí y ahora? El aquí y ahora es, no sé a qué te referís, pero... No, yo digo que la vida es el aquí y ahora y todo el pasado, ¿cómo se dice? Lo voy a buscar exactamente, pero que el ego juega un papel preponderante en la interpretación de eso. Me está retando. ¿De qué te reís? Solo existe este mismo instante. Oh. Es el ego el que te dice esto pasó y esto puede pasar. Sí, a ver, el latín es hic et nunc, ¿no? Es el aquí y el ahora es uno de los temas de la que medita la filosofía de siempre, ¿no? Es intentar vivir el presente, ¿no? Es decir, lo que existe es el aquí y el ahora. El pasado no existe, el futuro tampoco, existe solo el presente, ¿no? Aprender a vivir y el aquí y el ahora es muy bueno. Es lo que están haciendo ustedes acá, ¿no? Con estos festejos de hoy están disfrutando el aquí y el ahora. ¿Qué sabe qué va a pasar si va a haber 5.001 programas, 5.000 más, o como dije yo, 5.000 años? No sabes. Pero tiene que haber un marco de referencia. Esto, ahí apunto. A ver. Esto que te decía recién. Sin un marco de referencia que es el pasado y el presente Sí. como elementos para poner en contexto el aquí y ahora. Sí, por eso yo no quería fumar mucho porque podemos... Por eso, Pero, a ver, el aquí y ahora hace referencia a eso, entre otras cosas, ¿no? El aquí hace referencia al lugar y el ahora hace referencia al tiempo. Es decir, es un modo de decir que los seres humanos estamos inmersos dentro de lo que se llama el espacio-tiempo. No podemos salir del espacio-tiempo, ¿no? A veces hacemos ficción, ¿no? De que nos vamos al futuro, al pasado, ¿viste? Y hay libros, películas sobre esas cosas, ¿no? Pero no podemos evadirnos del espacio y del tiempo. Pensamos en categorías espacio-tiempo, no podemos salir, vemos la realidad así, y en la medida que aceptemos eso, nos va a hacer muy bien. Si yo acepto que vivo en este espacio y en este tiempo, puedo aprovechar mejor las posibilidades, ¿no? Yo, por ejemplo, como lo he escuchado varias veces, ¿no? Hay gente que dice, yo tenía que haber nacido en otra época, ¿no? Tenía que haber nacido antes, ¿no? O algunos que se hacen los más progres, ¿viste? Dicen, no, yo tenía que haber nacido después, ¿no? Porque soy adelantado, porque el mundo no sé qué, y que yo nací 20 años, no, ¿viste? Eso no ayuda porque uno no estás, en el fondo, es un síntoma que no estoy aceptando la realidad, ¿no? También pasa con el espacio, ¿no? A veces yo lo he escuchado acá, ¿no? No, que yo en este pueblo, que no sé qué, que no progresa, que yo tenía que ir al otro lado, tenía que haber nacido al otro lado. O a veces pasa con el país, ¿no? Más allá de la cuestión económica, y la grieta y todo esto, ¿no? Uno tiene que aceptar el espacio y el tiempo en que está, y así uno, viendo la realidad como es, puedo pilotearla lo mejor posible, a ver qué puedo hacer, cómo le puedo sacar provecho a esto, ¿no? Desde una mirada de fe es la providencia. Dios ha querido que yo nazca aquí y ahora, con esta familia, en esta historia, en este lugar del mundo, en este momento de la historia del mundo, y bueno, en la medida que uno lo acepte, puede aprovechar mejor la oportunidad. Y ya que proponemos el aquí y ahora, tomemos eso. El momento que nacimos aquí era el aquí y ahora, es una parte de lo que hay que tomar. Totalmente. ¿Cómo fue la iglesia, particularmente la Argentina, antes del 13 de marzo de 2013 y después de la elección del Papa Francisco? El 13 del 3 del 13, ¿no? Exactamente. De haber salido los juegos a la quinela. Ayer un amigo jugó el 9999, no había sacado nada, después no sé qué va a pasar. No juego a la quinela. No, yo tampoco. Y no aconsejo que jueguen tampoco, no, porque después no digan que ando fomentando el juego. Es muy general la pregunta. ¿Te referís a la iglesia
¿En nosotros, los curas? No, porque gente, yo tengo la sensación que lo primero fue como un acercamiento. Sí. Tenemos papá argentino, que me devolvió la fe, volví a la iglesia, después empezaron, que este tipo, que se mete en política, así. Es como que, vamos, grieta, amor-odio. Sí. A ver, es lo mismo que te decía hoy. El mundo va tan rápido que todo lo que sea novedad lo agarramos, pero así como viene rápido, se va rápido. Uno intenta aprovechar. Yo estaba en Chivilcoy cuando asumió el Papa Francisco y viste, sí, como si vos un boom, viste, la gente se confesaba, iba a misa, después de años sin acercarse a la iglesia y mucha gente lloraba y que no sé qué. Yo soy desconfiado por naturaleza. Sí, esto va a durar poco y lamentablemente duró muy poco, duró así estallido como un mes. Uno aprovechó muchísimo, ¿no? Para intentar hacer el mayor bien posible. No me refiero a que la gente empezó a politizar al Papa después de un mes. Estoy diciendo que el entusiasmo se apagó al poco tiempo, ¿no? Tuvimos un mes donde hubo mucha gente en la iglesia, misa, se acercaba, se confesaba o lo que sea, y después se apagó, ¿no? Pasa mucho. Pero pongo otro ejemplo, no sé. En su momento Maradona, Messi, viste, Messi lo mejor que Argentina, no sé qué, el fútbol, pero vamos a la cancha, festejamos, gritamos. Salimos campeón, vamos a la plaza, saltamos, pero después vuelvo a mi casa y sigo como estaba. Eso nos pasa a veces con Dios. ¿Vos conociste o has conocido al Papa Francisco, a Bergoglio en este caso? Sí. A Bergoglio sí. Luján. En Luján, exacto, sí. Claro, en las peregrinaciones de jóvenes en octubre, tuve un trato mínimo con él, ahí. Sobre todo cuando se tomaba un recreíto o algo, tomando un café, pero pobre, generalmente se quería quedar un rato tranquilo solo porque él iba a la peregrinación a confesar y generalmente iba a la hora pico. Había un millón de personas. Sí, 1 millón de personas en 24 horas, sí. Y él confesaba 4 horas seguidas más o menos, después se tomaba un recreo, después seguía confesando y viste, no lo entiendo. Después de confesar tantas horas querés un rato desinflar el cerebro, ¿no? Así que bueno, el trato era... Tenías una imagen de que podía ser papa, de que podía... Pero no, viste. Los argentinos, viste, no, que va a ser papa, que no sé qué, decir, ¿qué va a ser papa? Y Argentina, ¿qué va a ser papa? No, la vuelta de mi pero casa. no. Esa cosa que se decía, de que había quedado segundo en la elección con Benedicto, no me la creí. Ahora sí me la creo. Pero en su momento me pareció una exageración de argentino y yo decía, cada uno en su país dice lo mismo de su cardenal, ¿no? Pero parece que no, que ciertamente estuvo ahí peleado. Y sí me sorprendió muchísimo más que haya sido ahora que estaba a punto de jubilarse, ¿no? Yo creo que también fue una sorpresa para él. ¿Y qué opinás de que tenemos un papa emérito? Otra pregunta general. Es una cosa rarísima. No sé a qué apuntás, pero es una cosa muy extraña. Es algo justamente extraño. Sí, porque hay poquitísimos casos en la iglesia, que creo que son 4 o 5 que han renunciado. De un punto de vista personal no me cayó bien. Ajá. Y no me sigue cayendo bien que haya renunciado. Por ejemplo, ¿viste cuando el Papa Juan Pablo II estaba hecho bolsa con el Parkinson, que ya no podía hablar ni respirar, no sé qué? Bueno, si él hubiese renunciado ahí, sería más potable, pero Benedicto no estaba destruido. Es más, viste, medio Highlander, sigue todavía vivo. Es verdad que físicamente está muy debilitado, tiene como 90 años, pero su cabeza está de 10. Es un hombre muy inteligente. Me parece muy bien que cumpla aquello que dijo: yo me voy a retirar a rezar por la iglesia y no meter la cuchara. Y lo está haciendo muy bien, porque ¿sabes qué? Viviendo en casa con el ex jefe, ¿viste? Podría llamarlo todos los días, ¿qué está haciendo? Así. El Papa Francisco dice, tenerlo a Benedicto acá es como tener el abuelo en casa, dice él, ¿no? Pero en el buen sentido, de que, viste, uno lo aprovecha, lo tiene, en alguna cosa lo consulta, pero sí es una cosa muy, muy, muy extraña, que algunos dicen que va a sentar precedente. Yo, con lo poco que lo conozco a Bergoglio, no creo que renuncie, por su forma de ser, pero por ahí sienta precedente para otros, ¿no? ¿Esto será como una carrera política que dice, bueno, yo voy posicionando acá, soy amigo de que hay eso, que todos se mueven por eso, no hay, no. Eso es así.
Sí, donde hay jerarquía, donde hay orden, donde hay un escalafón, siempre hay carrera. Sí, totalmente. ¿Y vos aspirás a ser obispo, por ejemplo? No, adiós, gracias. Yo siempre digo, un poco exageradamente, que el camino más rápido para ir al infierno es ser obispo. Ah, mira. ¿A qué me refiero? Es decir, es una gran responsabilidad, tenés muchas almas a cargo. Dios después te va a pedir cuenta de lo que hiciste para sacar esas almas a Dios. No, ya que tuve una parroquia chica y ya a veces no duermo a la noche. Así que imagínate siendo obispo. Bueno, es una gran responsabilidad. Dijiste que me vas a preguntar y no me preguntaste nada. ¿Y si no me dejaste? ¿Y qué? Ahora viene el tema. ¿Hay espacio ahora yo para preguntarte a vos? Todo lo que vos quieras. ¿Cuánto tiempo tengo? 10 minutos. 15. Está bien. ¿Qué significa NBR? Navarro sin vocales. Descubrimiento Navarro. de Bubi y Evia. Navarro sin vocales. Claro. sin vocales. Mira qué interesante. Parece no sé si sabías. Yo hago comentarios aburridos, no me importa. Parece el hebreo. Ajá. O sea, es que el hebreo no tiene vocales. Ajá. Se las van agregando después, esos puntitos que ves, esas rayitas que ves abajo, no sé si viste el Sí, griego, sí. en hebreo, perdón, y le sacan las vocales. Entonces ya el hebreo ya sabe que cuando ve así, eso significa Navarro. No hubiese hecho nunca una pregunta tonta como dice yo. Pero le faltaría una R más, Sí. si fuera, ¿no? Así se Navarro sería. Sí. Navarro sin vocales y sin una consonante. Ahí está. Claro, ahí está. Ahora está. Ahora sí. Me imagino que habrás tenido estos 5.000 momentos lindos y feos, ¿no? Obvio, sí. ¿Querés contar algún momento, yo para molestarte nomás, Está muy bien. incómodo que hayas tenido en algún programa? El momento más incómodo no fue en el programa, sino fue con Aldo Rico. Ah, mirá vos, pero Sí. fuera del aire, ¿querés decir? En una conferencia de prensa. Ah, mirá vos. ¿Se puede saber qué pasó? Sí, cómo no. Aldo Rico era candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires en 2003. Nos citó en una conferencia de prensa. No estaba Bet, ¿no? No, en 2003 no, no. estaba Pau. Y Te dijo pusilánime. no, y se sentó y empezó a dar órdenes. Entonces yo le dije, no me acuerdo bien, pero no éramos soldados. Claro. Entonces no le gustó, me dijo algo feo. Digo, bueno, entonces explíquenos cómo arregló con Dualde usted para darle la reelección. Ah, bien. Y que cobró con el fondo del conurbano, 650 millones de dólares. Entonces ahí empezó, ¿usted quién lo mandó? ¿Qué sé yo? Y yo me paré, me fui, váyase, no, a mí no me chavo, me voy solo. Ah, mirá vos. Y después le inicié una acción, pero no prosperó porque no tenía suficiente material fílmico. Ah, mira. Pero, O sea que no es que puedo entrar a YouTube y ver eso que hiciste, ¿no? ¿cómo? No puedo entrar a YouTube y verte a vos ahí. No discutiendo con el existía YouTube, o existiría, Está bien, pero está no bien. estaría en Sí. acceso. Me encantaría tener ese material. Pero no lo tengo. Ese fue el momento más difícil. Bueno, es una pregunta fea. Te hago una No, pregunta... no, por favor. No, digo, te hago una pregunta linda, eso quiero Sí. decir. ¿Qué... Viste que uno dice, ay, qué lindo programa, o qué bueno que pasó acá, y no se vuelve a repetir. ¿Qué te gustaría repetir que por ahí no estás haciendo ahora que hiciste en el espacio de la radio, ¿no? Que te queda así como añoranza que vos querés hacer. Alguna cosa así puntual, por ejemplo, yo extraño a la Landricina que se fue porque lo echó Claudia. En realidad. ¿Cómo? ¿Sabés que venía Nosotros Landricina teníamos acá? durante muchos años un espacio con Luis Landricina. Los cuentos de Landricina estaban agotados porque son una cantidad determinada, no sé, habrá 200. Empezábamos a dar vueltas siempre sobre los mismos. Pero, bueno, yo estaba un poco fatigado de ellos, pero la gente los pedía. Y Claudia cuando llegó, una de las cosas, bueno, discutimos la cuestión y lo retiramos a Landricina y todavía hay gente que lo pide. Me gustaría que volviera a Landricina. Está bien. ¿Y no pensaste en preguntarle al jefe a ver qué opina de esto? Si le sí. puedes pedir permiso para que vuelva. Sí, claro. Nada, pero está bien, es decir, a veces hay que darle un poco de descanso. ¿Viste? Claro. Además, con el programa del zorro que lo sacan Claro, y después vuelve. Bueno, exactamente. dale un poco de descanso Y después Después sí volver. añoro mucho el primer programa de streaming que hicimos, que fue un contexto especial, una situación especial, que había venido Rivera Navarro hace muchos años, entonces reunimos acá, un poquito antes de la pandemia, reunimos aquí a Tito Botari, que es el único sobreviviente de aquel equipo, vino gente, amigos, fue toda una mañana muy linda.
Bueno, y si vos querés que algo que para mí resulta inolvidable es el día que volvimos acá, que fue en febrero de 2013, porque mi carrera profesional empezó en esta misma casa, cuando yo tenía 15 años, con la propaladora. Después, bueno, nos fuimos, empezamos a dar vueltas, y en el año 2013 volví a este lugar, en una charla que tuve con mis hermanos en este contexto. Esta casa es eso, así que puedo volver acá, es decisión más de mis hermanos que mía. Entonces es muy fuerte. Esa es una de las preguntas que te quería hacer. Siempre me acuerdo que un tiempo mi papá tuvo la peluquería en el mismo edificio donde tenía su casa. Y traía problemas porque trabajás donde vivís y a veces viste que te cae gente de sobra o que no tenés espacios privados porque entra y sale todo el mundo. ¿Qué, te pasa lo mismo que le pasaba a él? No, me ¿Te llevo bien sentís con cómodo eso. en tener tu lugar de trabajo en tu casa? Me llevo bien con eso. Es como que cuando no quiero que me joroben, cierro la puerta y cierro la puerta. Está bien. Lo puede decir Betina. Sí. Aparte, muy respetuosos todos, no pasamos. Y si quiero dormir la siesta, apago el timbre y el teléfono. Está bueno eso. Podría empezar a hacerlo yo. Claro, hice poner un apagatimbre. Está bien. Pueden tocar timbre todo el tiempo que no salgo, porque estoy durmiendo. Pero es como que separo. De todos modos, a mí me gusta integrar un poco a la gente. No era la idea, tenemos algunos espacios que acomodar, pero no me molesta para nada. No, me llevo bien. Si no lo sufrís, digamos. No, para nada. ¿Te puedo preguntar algo más todavía? Sí, ¿o no? claro. Sí. Bueno, vos tenés mucha vocación de periodista, ¿no? ¿A quién te gustaría entrevistar que no entrevistaste? Qué buena pregunta, Francisco. Bueno, pues lo logras porque viste que a veces él te llama. Yo lo escribí, Ah, mira. pero no me recuerdo. Y recibe, creo que son más o menos 2000, Sí. 2000 cartas por semana. Sí, no sé. obvio. Pero Escribí invitándolo a una nota, justamente. Ah, mira vos. Pero bueno, ya va a llegar. sí, todo puede suceder. Sí, me gustaría, Francisco, sería lo más. Bueno, y seguir. Porque yo lo amo. Soy incondicional de Francisco. Yo hablo por mí, Soy incondicional de Francisco. Es lo mejor que tiene la iglesia. Mira, lo mejor que tiene la iglesia es Jesús. Después si querés ponerlo en segundo lugar. Bueno, pero Francisco. la iglesia somos nosotros. Obviamente, Jesús es todo. Yo para molestarte. Sí, ya sé. Y yo apuntaba no solo a quién, sino a qué. ¿Qué le preguntarías? Yo no espero que yo responda esa pregunta. No. Porque a veces la gente me pregunta, ¿viste? ¿El Papa qué dice esto? Yo creo que no iría preparado a nada. Me gustaría más bien... O temas, ¿no? Que no sea una pregunta concreta. No, a mí me gustaría conocer lo que para mí es una certeza, y es cómo se vive esto de que lo involucran en las cuestiones chiquititas cuando el hombre tiene en sus manos a miles de millones de almas, de personas, y tiene que tener una mirada integral del mundo. Se mete en la interna de no sé dónde. Pobre hombre, ¿no? Está con 1 millón de líos y así que se mete en la interna de no sé cuánto. Sí, de hecho tiene mucha gente que la delega para esas cosas, ¿no? Y además hay muchos tipos que chapean por él. Así que dicen, yo soy amigo del Papa. Sí, yo creo eso. Sí. Está bueno eso porque es incomprobable, ¿viste? Soy amigo de... ¿Qué va a llamar el Papa para desmentir a cada uno que dice eso? Es imposible. Pero sí, alguien me gustaría sería el Papa. Mira, bueno, por ahí lo logres porque el Papa dice, yo lo he dicho un par de veces, que si llegase a jubilarse, vendría a Argentina. No vendría a Argentina. Vendría a Argentina, pero no se quedaría a vivir en Argentina. Pero vendría. Él tenía un lugar en un hogar. El hogar San José de Flores, sí. Es un hogar sacerdotal que él trabajó mucho para darle, digamos, el confort que tiene hoy día, donde hay varios curas y obispos. Claro, sí, yo lo iba a visitar. Estaba ahí. Sí, hay varios, es muy grande el lugar y está muy bueno porque es una casa grande, tenés varios curas, se calcula que se pelearán todos los días. Imagínate, si ya los viejitos se pelean entre sí, además de ser viejitos son curas, imagínate. Además, claro, es difícil, y están cómodos, ¿viste? Tienen enfermeros, médicos a disposición. ¿En Flores qué calle está eso? Yo qué sé. Bueno, están Flores, viste que hay un hospital que está en una calle que te chocas con el hospital, ¿no? Es un hospital chico. No sé si es el hospital de Flores. Está enfrente de ese hospital. Así que ponele que está enfrente del hospital de Flores. En Flores. ¿Otro más? Yo pensé que... Dale. No, y por ser los 5000 tenemos permitidos. ¿Me das changüí? Sí, tenemos permitidos. Bueno,
Sos muy dudoso para ser periodista. ¿Cómo? Dudas mucho No, para ser porque yo, ¿sabés qué? Yo tengo algunos... tengo las malas costumbres de que a veces hay cosas que no preparo, ¿viste? Si sabía que tenía 10 minutos, preparaba unas preguntas escuchás. más. Se venía Más con un escuchás. cuestionario. Más escuchás vos. Sí, viste que uno intenta lo que no tiene. Como yo, viste que soy sordo, esto yo no escucho. Entonces, intento escuchar más de lo que hablo a veces. ¿Qué te puedo preguntar? Te voy a preguntar algo ya que estamos así. Algo de Dios, ¿no? A veces la gente te pregunta, oh padre, bueno, está bien, pero usted qué piensa o qué dice sobre este tema, ¿viste? Pero no me lo diga como cura, ¿no? O la iglesia dice esto, pero usted qué opina. No puedo yo dividirme así, porque si yo he hecho, si uno sigue a Jesús y ha hecho, digamos, una entrega de todo, entonces decir, lo que pienso, lo que hago, lo que opino es lo mismo que enseña Jesús, que intenta cuidar y enseñar a la iglesia también, ¿no? No sé por qué te decía esto, porque a veces la gente se para. Porque viene una pregunta dura. ¿Cómo? Porque viene una pregunta dura. No, una pregunta dura no. Vos me preguntás a mí cosas de religión y yo te pregunto a vos ahora, ¿no? ¿Cómo te parece que podría hacer la iglesia para mejorar la comunicación, de llevar el mensaje de Jesús? Vos que te dedicás a la comunicación, que sos especialista. Yo tengo la sensación que en términos generales hay muchos sí. lugares de la iglesia donde esto que decíamos hoy se pone en un pedestal y en lugar de, esto lo dijo Francisco el otro día, tiene que cambiar la visión, en lugar de controlar debe acompañar. Entonces creo que hay curas que hacen un acompañamiento y otros que no, bueno, es humano, pero la iglesia debiera responder a ese mensaje de Francisco el otro día. Las estructuras de la iglesia no están para controlar, están para acompañar. Así que por la respuesta tuya a la pregunta sería intentar acompañar más que controlar, que sería esto de la vieja manera de la iglesia, de que vos esto es pecado, esto es pecado, esto no se hace, que penitencia, que 25.000 el rincón. El rincón. Está bien. Y acompañar es otra cosa. Vos, casi es una infidencia, vos acompañás porque ves el aquí y ahora de con quien estás hablando, hablo de una confesión y entregás la sabiduría de la iglesia en ese momento. En lugar de decir, no, esto no puedes hacer, acompañás de un lugar diferente. Sí, hay que intentar respetar la conciencia de la persona y en qué lugar del camino está la persona, ¿no? Sí. ¿Puedo con otra entonces? Sí, claro, dale. Ah, mira vos. Me van a matar mis alumnos porque ya te manda a agradecer a ya te NBR. soltamos. ahora déjame que Te dejamos. sabés que yo le dije que a las 9, pero Bueno, el que pero ahora no, le pero dice es que a las por 9 no. es por Zoom. Ahí le pedí un poco de aire, de tiempo. Che, yo sé que vos sos de rezar, no solamente a la mañana cuando iniciás el programa, sino que sé que rezás también fuera del programa. ¿Qué te parece? ¿Qué beneficios te parece que tiene así espirituales a la persona, interiores o en relación con los demás, lo que sea, de rezar? Estamos en una época donde la gente reza poco y yo sé que hace muy bien, pero ¿qué opinas vos? Yo pienso que lo primero que tenemos que encontrar es como un recorrido, ¿no? Lo primero que tenemos que encontrar, no estoy pontificando, estoy diciendo mi experiencia. Lo primero que tenemos que encontrar es esa decisión nuestra de entregar nuestra vida a Dios. La decisión, eso de que salga desde el alma la comunicación con Dios. En segunda instancia, creo que tenemos que escuchar a Dios. Rezando vamos como escuchando a Dios. Y hay un tercer paso que a veces lo omitimos, que es no interpretar, sino saber qué quiere Dios de ese mensaje que hemos recibido. Cosa que no es fácil, pero esto me pasa a mí con la oración. Yo trato por todos los medios de recorrer ese camino, sabiendo que me puedo equivocar y mucho. Sí, totalmente. O sea que vos decís que cuando rezás Dios te habla. Obvio.
pero la actitud de escuchar es la clave. Sí. Bueno, esto que decíamos hoy, ¿no? Sí, Y, para el diálogo tiene que escuchar. tratar de no interpretar, sino que yo escuchar lo que yo quiero escuchar. Sí. Bueno, es mi mecanismo, es lo que hago. No, yo. pero está muy bien, porque es el intento, ¿viste? Es decir, intentar que la oración sea un diálogo con Dios y no un monólogo conmigo mismo, es un ejercicio que hay que hacer, porque a veces te puede estar engañando. Me estoy hablando a mí mismo. Además es muy bello el tener en cuenta que todo lo que yo pueda poner a Dios le resulta suficiente. Que ya sé que no puedo poner más de lo que tengo, pero poniendo todo que es limitado humanamente, Sí. a él le resulta suficiente. Bueno, Pablito, le pedimos que proponga a alguien. Sí, por supuesto. ¿A quién propondrías para este lugar? ¿Para que te reemplace a vos? No, siempre en este espacio el entrevistado, que es propuesto por alguien, propone a alguien más. Bueno, dale. Yo me lo tomé al pie de la letra de la frase. Sí, por eso. está bueno. ¿A entrevistar a quién? Sí. Yo qué sé. Ahí sí que me mataste con una pregunta. Bueno, después me mandás un WhatsApp, cualquier cosa, lo bueno, pensás dale. y... ¿Sí? Podés hacerlo después, Pablo, no hay ningún problema. Bueno, ¿y vos vas a entrevistar a quien yo te diga? Claro. Si esa persona acepta, porque bueno, muchas obviamente. veces la persona que proponen no quiere. Bueno. Pero sí, después me mandás un mensajito y Genial. nos contactamos. ¿Puedo un mangazo chivo? Sí, claro. Igual veo que tienen el programa ahí Pasa en la mal. mañana, pero algún día antes del 10, ¿puedo volver aunque sea 5 Sí. minutos? Sí. Para Listo, hablar de ya lo Fernández, agendamos. Pero ya ahora no. El 9. Sí, pero Lunes hoy que 9. tenemos, ayer mientras caminaba escuchaba que andaba por los barrios, allá por el barrio Matadero. Claro, exacto, Sí, anduve por sí. allá. El lunes 9 sí. lo agendamos al padre. Bueno, Toma. ¿A qué hora? A la hora que vos me digas. Bueno, a después las llama- 6 de la mañana. No. Ah, Sí, No va- tan temprano. Sobre todo por la audiencia, va a estar mucha gente escuchando. gracias, querido Pablo. Por favor, gracias. un placer. Gracias por todo. Gracias por la invitación. Un placer. Querido Pablo Badano, el cura del pueblo. Existen lugares maravillosos a los que podemos ir sin movernos desde donde estamos. La magia de la programación logra eso. NBR, la radio 90.5. Te